Vamos con otra clase de comunicaciones 3. Esta es la clase 2A y vamos a hablar acerca de vistas. Muy bien, ¿qué es una vista? En arquitectura es un dibujo en dos dimensiones que me permite exponer o comunicar una idea. Hay distintos tipos de vistas. Ya anteriormente han visto ustedes en las clases de comunicaciones anteriores a través de los isométricos cómo o cuáles son los diferentes tipos de vistas que puede uno generar de un objeto. En arquitectura, pues esas mismas vistas las vamos a trasladar a un proyecto completo, a una edificación. Muy bien. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada, ahí tenemos una planta. Esta es una planta de un terreno. Una planta de un terreno y encontramos la información técnica básica, porque esta es una planta de dibujo técnico porque está blanco y negro, y podemos rápidamente ver que aquí está el norte, que nos indica cuál es la orientación del dibujo. Tenemos la escala del dibujo, tenemos el perímetro. Ahí vean que hay una jerarquía de calidad de línea, el perímetro del terreno. Hay algo de información adicional del exterior, el contexto, como la calle y la acera, y también hay información interna del terreno, como son las curvas de nivel y estas simbología de vegetación. Muy bien, la siguiente pues es el mismo terreno, nada más que ahora es una planta, lo que llamaríamos planta de conjunto o planta de techos, porque precisamente ahora vean que está agregada la edificación al interior del terreno, y lo que podemos ver esencialmente son techos y vegetación. El estilo de esta planta, digamos, es una planta de presentación, porque ahora hay color, principalmente en las áreas verdes y la vegetación, a diferencia del anterior que era totalmente blanco y negro. Pero también aquí hay cierta cantidad de información técnica. Entonces esta la conocemos como planta de conjunto o planta de techos. Antes de seguir hablando acerca de las plantas, quiero recordar un poquito lo que seguramente vieron en las comunicaciones anteriores. Esto que ven en pantalla es un icono que es muy típico de programas de diseño de arquitectura como Revit, o programas de diseño general como AutoCAD y otros. ¿Y por qué lo traigo aquí? Bueno, porque este icono representa de una manera bien sencilla lo que son los isométricos y las vistas en arquitectura. Entonces, en el programa este icono nos sirve para poder ir y poner en pantalla, digamos, cada una de las vistas que podría tener el proyecto o lo que hemos dibujado en 3 dimensiones. En este caso, pues, vean que la cara de arriba se llama top, que, bueno, en inglés es superior o la parte de arriba. Y esto equivale a lo que nosotros estamos llamando como plantas. En este caso, una planta de conjunto. Las caras de este cubito del icono, pues serían los equivalentes a las vistas de elevación, alzados o fachadas, y es una manera fácil de cómo poder entenderlo, de lo que vamos a estar hablando acerca de las vistas. Muy bien, entonces nos vamos a centrar en la vista top, es decir, en las plantas. Esas plantas o vistas superiores podrían ser de dos tipos, pueden ser exteriores o interiores, y dentro de las exteriores, las vistas exteriores, pues están las plantas de conjunto de las que ya estamos hablando, están las elevaciones y también los isométricos. Podemos ver estas 3 cosas resumidas en el icono que vimos anteriormente. La planta de conjunto sería la vista top, las elevaciones serían las vistas front y right, y el isométrico pues sería el propio icono que nosotros vemos, ¿no? Que es el dibujo en 2 dimensiones que representa la tridimensionalidad del objeto. También hay vistas interiores, que son también equivalentes a los tipos de vistas exteriores, nada más que en el caso de las plantas, pues son plantas de conjunto y vemos la parte de afuera, que sería el techo, la vegetación, y en una planta interior, una vista interior,
pues la planta se le llama planta arquitectónica, y ahora estaríamos viendo cosas que están al interior del proyecto, como el amueblamiento de los espacios, puertas, ventanas y la distribución interior. Igual que con las elevaciones, pues el equivalente a una vista interior sería las secciones, que sería como si estuviéramos cortando verticalmente el objeto y viendo hacia el interior. En las secciones principalmente vamos a ver alturas, también vamos a ver ambientación como muebles, figura humana, y podemos ver otros elementos de ambientación como la vegetación, cosas que en planta no se pueden percibir de la misma manera, como las diferencias de nivel y las pendientes de los techos. También podemos ver isométricos interiores. Ok, vamos a ver un ejemplo así rápido de qué es todo esto que estamos hablando. Vean que este es el mismo, digamos que es el terreno anterior, y aquí lo podemos ver en un isométrico. Vemos la parte verde donde está el propio terreno, vemos la acera, la calle, y al interior vemos la edificación que tiene sus puertas, ventanas y un techo. Entonces, la vista de conjunto o la vista superior, la vista top, sería lo siguiente. Esto que vemos aquí, vean, está el rectángulo del terreno, el techo y el contexto. Volvamos a la vista de isométrico. ¿Qué pasa? Bueno, si nosotros quitáramos el techo de esto, si hiciéramos esto, pues entonces veríamos el interior, y al ver al interior, pues vamos a encontrar paredes, puertas, ventanas y otros elementos. Eso sería una vista o una planta arquitectónica, ¿sí? Ahora, vamos a centrarnos en este momento en la planta de conjunto. ¿Qué es lo que tiene que tener una planta de conjunto? Muy bien. Pues, bueno, como su nombre lo dice, es una vista en planta, ¿no? Vamos a ver la parte superior del proyecto, y algo que es importante es que se ve sin perspectiva. Muy bien. Recordemos el icono aquí, estamos viendo la parte, el top, ¿sí? Entonces la principal diferencia entre la planta de conjunto, que sería esta, es que vemos la parte exterior, o sea, vemos techos, vemos aquí una pérgola, una losa, y la vista interior estaríamos viendo las paredes cortadas con los elementos de ambientación, las puertas, ventanas, escaleras, etcétera, ¿no? Ahora, esa es la principal diferencia entre una y otra. Ahora, veamos entonces qué es lo que tiene la planta de conjunto. Esta es una planta de conjunto que pues tiene, o me permite representar todos los elementos que se ven del proyecto, ¿sí? Que se ven desde la parte superior. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, primero, los linderos. Vean, está representado el perímetro del terreno y marcado de tal manera que pueda resaltar en comparación de las demás líneas, con un tono o un grosor de línea, mejor dicho, más grueso. Otra cosa que vemos en esta planta de conjunto son los techos y losas. Vean que se indican las pendientes de los techos y las losas que están inclinadas. Cuando la escala es muy grande, no se colocan las pendientes. Es decir, cuando tenemos un dibujo donde todo lo vemos muy pequeño, entonces generalmente no se colocan las pendientes. Ya aquí uno puede ver cómo es la inclinación de hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? La pendiente, vean que es prácticamente una flecha, está representada por una flecha en la dirección hacia donde el techo es más bajo, es decir, esta parte de aquí es más alta, y luego desde aquí colocamos la flecha hacia donde va bajando y le colocamos el porcentaje.
Vean que otra cosa que dice aquí, pues las partes que son losas tienen el texto que dice losa y tienen su pendiente. Otra cosa importante, podemos, en el caso de techos a 2 aguas o a más aguas, por ejemplo, podemos ver que dependiendo hacia dónde va la dirección de la pendiente, así la textura es o más clara o más oscura. Vean que en la parte norte y en la parte este de los techos, las texturas tienen un gris más claro que en la parte oeste y en la parte sur. Esto nos ayuda a darle un poco de volumetría al dibujo. Muy bien. ¿Qué otra cosa debe de tener una planta de conjunto? Bueno, tiene que tener bien identificado el terreno natural, que es todo lo que ven ahí en rojo. Bien identificadas las áreas verdes del terreno y las curvas de nivel. En este caso no aparecen las curvas de nivel por un tema de limpieza del dibujo, pero sí es importante que aparezcan y poderlas mostrar en una planta de conjunto. ¿Qué otra cosa vamos a ver representada en una planta de conjunto? Bueno, pisos duros, es decir, son todos aquellos que sirven para la circulación peatonal o vehicular, que no son la grama, que no son el área verde. Esos pisos pueden ser un pavimento, puede ser la acera, puede ser la calle, puede ser algún tipo de tratamiento con alguna baldosa o un tipo de piso cualquiera, ¿sí? Pero la importancia o lo que hago énfasis es que hay una diferencia entre un piso duro y el piso que es suelo o vegetación. ¿Qué otra cosa pues podemos ver en esta planta de conjunto? La vegetación. En este caso toda está representada por una misma simbología y vean que la diferencia entre uno y otro son los tamaños. Muy bien. Dentro de lo que nosotros podemos proponer en una planta de conjunto, podríamos diferenciar entre los árboles existentes y los árboles propuestos. También pueden colocarse como elemento de ambientación, en el sentido de que a veces los árboles no quiere decir que están ahí, ¿sí? Sino que utilizamos simbología de árboles o de vegetación para poder diferenciar o para poder evidenciar cuáles son las áreas verdes. Muy bien. Otros elementos que pueden existir en una planta de conjunto es el agua. Aquí lo señalé como un espacio donde podría existir una piscina, donde podría existir un estanque o algún otro elemento que podría ser como un espejo de agua o algún elemento, qué sé yo, natural, incluso podría ser. En una planta de conjunto podríamos representar, por ejemplo, alguna quebrada, se puede representar, ya sea con las curvas de nivel y también dibujando la parte donde específicamente es agua o algún otro elemento, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la información que debería de llevar una planta de conjunto? Primero, los nombres de los espacios exteriores. Es decir, que en estas áreas podríamos decir este es el parqueo, este es jardín, techo, losa, pérgola, etc. Nombres de los elementos arquitectónicos importantes. Bueno, como esta losa, como esta pérgola, como el acceso, podríamos ponerle el nombre al acceso. El arriate y la acera, la rampa, también podría llevar un texto que indique que esa es la rampa. En términos de ambientación podríamos agregar cualquier otro elemento que esté fijo o estático y que nos ayude a comprender mejor el proyecto. Es decir, por ejemplo, podrían ser el mobiliario urbano, alguna banca, algún poste, o podrían ser elementos como vehículos. También otra ventaja de los vehículos es que nos dan la idea de proporción y de escala en un dibujo, así a simple vista. Otras cosas que podríamos agregar a una planta de conjunto son texturas y color.
Es decir, como aquí se ha agregado esta textura al techo y podemos diferenciarla del resto del dibujo, de esa manera pues le agrega un poco de profundidad y de tridimensionalidad, e incluso el color que le estamos agregando aquí en este gris claro y este gris oscuro me permite también poder tener una idea de las tres dimensiones del dibujo. Por lo general no se colocan personas en planta, aunque podrían existir, pero digamos que a este nivel de dibujo técnico no lo hacemos. Otro elemento que puede existir en un plano de conjunto son las sombras, y las sombras nos ayudan todavía a darle una mejor sensación o a una mejor lectura de la volumetría del proyecto, una mejor sensación de la tridimensionalidad del proyecto. Vean que hay algo importante, y es que, bueno, en este caso la sombra que hemos agregado aquí es una sombra muy dura, terriblemente sólida y negra. Pues en este caso, en vez, bueno, sí nos ayuda a entender la tridimensionalidad del proyecto, pero podría pasar que cuando le damos una sombra tan sólida, pues escondemos o ocultamos parte de la información que necesitamos que se vea. En este caso, pues hemos cambiado de esa sombra, el tono de la sombra, por un gris más claro, y eso nos ayuda a que el dibujo se lea mejor. Otro elemento que tiene que tener una planta de conjunto, al igual que cualquier dibujo técnico o de presentación, pues es la calidad de línea. Y debemos representar con líneas gruesas los elementos que están más arriba en el proyecto, y con líneas más delgadas los elementos que están más abajo. En este caso, pues el techo es la parte que está más arriba que el resto, ya sea del parqueo, de este piso de acceso, o incluso de los árboles o la vegetación. Entonces por eso se ha representado con una línea más gruesa. Ok, otros elementos como las texturas, es de tener mucho cuidado y trabajarlas siempre con líneas finas. Por favor, no vayan a hacer texturas con líneas gruesas. Con líneas finas me refiero yo a líneas de punto 2 para abajo. Punto 2, punto 1, punto 0,5 son líneas finas. Líneas medias son punto 4 o punto 6. Y líneas gruesas punto 8, 1.0. ¿Sí? Otra cosa importante con respecto a la jerarquía o a la calidad de línea es que si ustedes tienen una gran cantidad de graduación, es decir, si tienen una pluma punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 y quieren ocuparlas todas en un mismo dibujo, puede ser que tiendan a perder un poco la diferenciación de la calidad de línea, es decir, entre una gruesa y una delgada. Entonces, solo les pido que tengan cuidado a la hora de seleccionar las graduaciones que van a utilizar. Idealmente, yo creo que utilizar punto 2, punto 4 y punto 8 es muy bueno para tener líneas delgadas, medias y gruesas. Y luego, si quieren hacer texturas, pues recomendaría ocupar un punto 1 o un punto 0,5 para no interferir o no ensuciar demasiado el dibujo, no cargarlo. Muy bien, otra cosa importante es poder diferenciar entre los tipos de plantas arquitectónicas, plantas de conjunto que sean de presentación y plantas que sean de meramente dibujo técnico. ¿Cuál es la diferencia que hay? Bueno, en las plantas de presentación y en los planos técnicos o planos constructivos también les podemos llamar, veamos que en ambos hay linderos, en ambos hay techos y losas, en ambos hay terreno natural, pisos duros, vegetación, agua, información del proyecto. En ambos tiene que haber información, es decir, textos. En ambos puede haber texturas o ambientación, y en ambos tiene que haber calidad de línea. Sí o sí, en ambos tiene que haber calidad de línea.
La principal diferencia entonces, ¿cuál es? Que en el caso de la presentación arquitectónica tenemos sombras y color, y los niveles también, digamos, solamente cuando el proyecto lo requiera o la escala lo permita, debemos de colocar los niveles en el tipo de planta de conjunto de presentación. ¿Y qué pasa con los planos técnicos? Los planos técnicos pues tendrán primero cotas, luego ejes, niveles, siempre tienen que llevar niveles, y líneas de corte. Estos, digamos, estas cuatro cosas son las que hacen la diferencia entre una planta o una vista de planos técnicos que una vista de presentación. Y la otra cosa que hace la gran diferencia es que los planos técnicos son en blanco y negro. Ok. Les queda de tarea reforzar esta parte leyendo del libro El dibujo arquitectónico, plantas, cortes y alzados, de Thomas Sewang. Lean por favor el capítulo 3 al capítulo 11, y si tienen un poco de tiempo les recomendaría que hagan ejercicios de los que se exponen ahí en del capítulo 3 al capítulo 11. Básicamente lo que van a encontrar son tipos de representación de edificios, de árboles, de vehículos y otros elementos que hemos visto aquí en esta clase. Muy bien. Como práctica, ¿qué podría aconsejarles que hagan como práctica? Bueno, más que práctica, vamos a ver esto que es un plano de conjunto. En este caso lo que hice fue una captura de Google Maps, que es como un plano de conjunto sumamente básico en el sentido de que me permite poder entender dónde están las calles, cuáles son o el terreno, digamos, o los elementos que están dentro del terreno. Esto que ven aquí es la UCA, ¿sí? Este es el Boulevard de los Próceres y esta es la entrada vehicular, la entrada principal, y de este lado tenemos la entrada peatonal. Estos senderos o estas líneas que están en verde son como los senderos peatonales, y estas líneas, estas dobles líneas con las flechas, pues indican las calles internas de la UCA, y con algunas formas rectangulares principalmente en color gris ven los edificios existentes y las formas de los edificios. ¿A qué me refiero con práctica, digamos? Por ejemplo, podríamos agarrar un plano como este de Google Maps y tratar de recrear una planta de conjunto utilizando el lenguaje o los elementos que ustedes van a leer en el libro de Thomas Sewang. Es decir, podrían agarrarlo y el capítulo que dice caminos, empezar a dibujar los caminos así como están aquí en el plano este de la UCA, o dibujar techos y edificios como dice el capítulo de edificios del libro, y podrían practicar. Muy bien, hasta aquí esta lección.